Lo pones vos. Esta ciudad está gris, yo con un arco iris en mi botella. Pantallos en el cielo, se cayeron las estrellas. La muerte en cada esquina que se sabe. Estamos aquí como todos los jueves, una vez más en Principios y Valores. Jueves 31 de julio, se nos va el mes. Son las 12:37 minutos y aquí comenzamos nuestro espacio. Hola Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Paola, buenos días Matías y buenos días a quienes siempre nos están escuchando, ¿no? Siempre es un gusto estar en esta columna. Hoy un lindo día, cuando hay sol. Sí, la verdad que el clima está ayudando, ¿no? Sí. Ha sido un invierno bastante raro, con días muy fríos y a los par de días después ya un fuerte calor y bastante inestable, ¿no? El frío es cuando es época de invierno, es bueno que llegue porque termina con muchas plagas, también genera muchos problemas a veces De de salud. salud y hay que tener prevención. Sí. Walter, estamos, caminando los últimos días a una semana prácticamente del cierre de alianzas y frentes en la provincia, y sé que están trabajando a fondo para conformar un frente y para poder competir en las próximas elecciones. Contame un poquito cómo están yendo las tratativas. Bueno, siempre se va conversando con tiempo suficiente. Hay entre aproximadamente 6 partidos que vienen conversando desde hace muchos meses el acordar un frente para la elección de octubre. Está bastante cerrado eso, pero por supuesto que todos buscamos que el frente sea lo más amplio posible, que todos los sectores que sientan que es un momento trascendente en la toma de determinaciones del futuro de la patria se posicionen, ¿no? Aquellos que sienten, como sentimos nosotros, que el actual presidente es un emisario o mandadero de sectores económicos internacionales que vienen a apropiarse de los recursos naturales de Argentina, de las tierras argentinas, del agua argentina, y que para esto está generando una gran devastación en el salario de los trabajadores, en la calidad de vida de los jubilados, en atacar a las personas con capacidades diferentes. Todas estas cuestiones que diariamente estamos viendo son para tapar la entrega de la patria. Y en esto el frente debería ser mucho más amplio, debería haber muchos más sectores, no solo de la política, sino de la sociedad, sumando su esfuerzo y su trabajo para ponerle un freno a esta entrega. Walter, vos recién decías 6 partidos. ¿Vos crees que la irrupción de Urtubey como candidato no condicionó la conformación de un frente más amplio donde puedan incluirse más sectores que vayan contra el oficialismo nacional desde la provincia? Y si eso puede llegar a derivar en un cambio en la representación de Salta, en donde la mayoría ya no sea el Partido de la Victoria o Fuerza Patria, sino La Libertad Avanza. Todo ciudadano que tiene vocación política tiene derecho a buscar ser candidato y yo no se la voy a negar a nadie. Lo que sí digo que algunos ciudadanos debemos una mayor responsabilidad porque la democracia y el pueblo nos ha dado en distintos tiempos y en distintos momentos responsabilidades y estuvimos a cargo o estamos a cargo de representaciones y de funciones. Entonces me parece que todavía faltan varios días y en esos varios días todos deberíamos reflexionar para conformar el frente sin anteponer candidaturas. Hay un consenso a nivel nacional que el Partido Justicialista Nacional encabece y coordine el acuerdo con los demás partidos en ese frente. Y también ese Partido Nacional Justicialista, en acuerdo con los demás partidos que conforman el frente, siempre lo vinieron diciendo en esta etapa difícil de la Argentina, que iban a tomar intervención en el análisis de los candidatos. Yo soy de los que siempre dicen que los candidatos los debemos poner
en consensos en cada uno de los lugares y no buscar el dedo o el apoyo de nadie. Pero también dije que en esta circunstancia tan riesgosa para la Argentina, tan dolorosa para muchísimos argentinos y tan beneficiosa para muy pocos, que estuvo claramente en el Día de la Rural, los muy pocos que aplaudían cuando el presidente decía que le iba a vetar el aumento mísero que se le estaba dando a los jubilados, el seguir defendiendo y acompañando a las personas con capacidades diferentes, con discapacidades. Cuando el presidente dijo eso y lo aplaudían, ahí te das cuenta bien que a los que no le falta para comer, a los que no le faltan para tener autos lujosos, yates, viajes, le importa nada si el jubilado no tiene para remedios, si no tiene para vivir. Le importa nada a aquellas familias de escasos recursos que tienen familiares con problemas serios de discapacidad, no tengan acompañamiento del Estado. Le importa nada, aplaudían a rabiar. Y bueno, esa es la Argentina, esa es la grieta argentina, que viene desde el 1800, ¿no? Y nos quieren hacer creer que somos nosotros responsables de la grieta, ¿no? Están los que le importa nada el otro, por la avaricia y el egoísmo personal. Algunos de ellos también le suman a esa avaricia, que son, no diría agentes, sino están vinculados a capitales internacionales que pertenecen a los imperios y que buscan la dominación de otros países para aprovecharse de sus recursos. Y lo hacen a través, en una etapa, de los golpes de Estado, ahora a través de los medios de comunicación, fomentando a quienes son obsecuentes a ellos, parte de ellos, y la cuestión está difícil, ¿no? Pues no es que pasa solamente en Argentina o en Latinoamérica, estamos viendo algunos gobiernos que empiezan a tomar fortaleza y autoridad en el África, que empieza a decir que el África es pobre porque muchos países europeos lo destruyeron, se llevaron su riqueza, sufrutaron de todos sus recursos naturales, generaron divisiones, aportaron a las guerras intestinas entre las comunidades del África, y que hoy están decididos ya a mirar diferente y a pararse de una manera diferente. El mundo va cambiando, pero estos grupos económicos van a buscar hasta el último segundo chupar la sangre de los que pudieran chupar. Y nosotros los argentinos, muchos, no queremos ser la presa fácil de esos vampiros, buitres o como lo quieras llamar, con el perdón de los vampiros y el perdón de los buitres, porque estos son terroríficos al ser humano y tener esos conceptos de vida para con los otros, ¿no? Bueno, ahí está dada la responsabilidad de quienes han tenido responsabilidades y hemos tenido y tenemos responsabilidades políticas de saber no atemponer nuestra vocación, nuestra voluntad y nuestro derecho a ser candidato y pensar en cómo conformamos ese frente sólido que piense en primero la patria, luego en el movimiento y por último los hombres, ¿no? En La Libertad Avanza también fue Olmedo el primero que se eligió como candidato. ¿Será, en tu manera de ver hoy el panorama, él el candidato o puede haber una nueva figura? ¿Qué pasará con Romero? La verdad es que no me gusta opinar de la vida de los otros partidos a nivel candidatura. Opino con mis diferencias ideológicas y metodológicas. Opino con mis diferentes formas de pensar de qué país creemos debemos vivir los argentinos. Con eso tengo una profunda diferencia con La Libertad Avanza, que está conformada por un interés, por un sector económico puntual que ha ido formando una figura que la vemos realmente con muchas falencias para gobernar, y luego los que se dicen políticos que buscan encolumnarse en esas figuras porque es la ola. Si mañana estaría por el suelo la figura de La Libertad Avanza y de Milei, todos los nombres que hoy aparecen como grandes sostén de esa estructura se escabullerían y se irían hacia otros lugares, ¿no? Eso está claro.
pero más allá de que sigan a la Libertad Avanza o no sigan a la Libertad Avanza, tienen un concepto de país, un modelo para la sociedad distinto al que tenemos los que creemos que debe haber un Estado ordenador de la puja de intereses válido de la sociedad, que debe haber un Estado protector de la ancianidad, de la niñez, de la salud, de la educación, un Estado promotor de la industrialización del país, de la defensa de lo nacional, de acompañar a los emprendedores, un Estado que apueste fuerte a la tecnología, a las nuevas herramientas que el mundo tiene para generar bienestar, pero como esencia el ser humano principalmente. Ese es nuestro concepto político y nuestro concepto de vida, y es en lo que tenemos que estar trabajando. Entonces, ellos dirimirán por el dedo, por lo que quieran ellos dirimir, o por su poder económico, porque ahí hay pujas de poderes económicos. Si ellos tendrían que hacer la campaña con tiza y con carbón, como la hacemos la mayoría de los militantes del peronismo, no habrían sido candidatos nunca. Están amparados por un poder económico que justamente no es el de su bolsillo, sino el del poder económico al que son parte, que acompañan y ponen un poco cada sector que pertenece a ese concepto ideológico y a esa visión de país, le ponen los recursos y entonces luego tienen una cantidad de recursos impresionante. Y vuelvo a repetir, la comunicación siempre está a favor de quienes aportan esos recursos para que los comunicadores puedan informar. Entonces la prensa libre es esencial para la democracia, pero creer que toda la prensa es libre es una utopía. Entonces, ¿la prensa libre es la que debe existir? Sí. A esa prensa la valoremos, nos cuestione, nos mire de una manera distinta, nos provoque, nos diga lo que siempre que tenga la libertad de conciencia y de pensar y de sentir. Ahora, cuando te dicen soy prensa libre y responde a un sector económico que te fomenta y que te paga, de libre tenés poco y de herramienta de acción tenés mucho, ¿no? Y algunos son herramientas hasta de ejecución, porque ya te condenan y te generan una condena social, y eso para ellos está justo y se creen grandes héroes. La verdad que hay muchas cosas que como sociedad tenemos que reflexionar. Seguramente la semana que viene, cuando volvamos a esta columna, vamos a tener más definiciones porque estamos en plenas charlas y negociaciones de cada uno de los sectores, así que vamos avanzando con eso. Estamos en el último día del mes de julio, quedan 7 días para cerrar frente, son 7 días de agosto, con un día importante para la mayoría de los argentinos, sobre todo para los norteños del norte argentino, que es el Día de la Pachamama, a donde le agradecemos a nuestra tierra todo lo que nos permite y lo que nos da, y por esa Pachamama y por esa tierra es cuando más claro tenemos que tener los conceptos de cómo defenderla, de cómo cuidarla, de cómo preservarla, porque tiene que ver con la vida misma, y no cómo entregarla, cómo destruirla, cómo detractarla, cómo no sentirla a la parte que le toca a nuestra territorialidad, a la celeste y blanca, y creer que podemos izar o flamear cualquier otra bandera, ¿no? Me parece que estos días para donde nos ponemos y vamos y hacemos todos los rituales de la Pachamama y le decimos, y a veces es para la foto, para ponerla en las redes, a ver cuántos likes sacás, y no la estás sintiendo tanto a esa tierra, y no le estás agradeciendo tanto, y no la estás valorando tanto, y no la estás cuidando tanto, pero el ritual te sirve, estás contento, te tomas un vino, te comes rico, pasas con amigos, y esa fiesta regional y tradicional nuestra que nos llena el espíritu, algunos la sentimos desde la defensa de la tierra y la preservación de la misma, pero desde una bandera, y otros la tienen, vuelvo a repetirte, para que sea una foto en su álbum o en sus redes sociales. Walter, en algún momento de la charla que veníamos conversando hablaste de lo que pasó en la sociedad rural argentina el fin de semana, donde el presidente anunció una disminución de las retenciones, una disminución que no es tal porque en realidad él llegó diciendo que las iba a bajar, las subió y después ahora las vuelve al punto en el que estaban cuando él asumió, ¿no? Pero bueno, ahí está el odio de muchos de ellos. En esa foto
vos podés ver la foto de todas los eventos de la sociedad rural con distintos presidentes, es un porcentaje importante de odiadores. Y te odian porque sí nomás, ¿le has hecho algo? No, no le has hecho nada. Le discutís la distribución del ingreso, nada más. Solamente le discutís la distribución del ingreso. No le deseas que sea pobre. No le deseas que tenga necesidades. No le decís espero que te vaya mal. No, que te vaya muy bien. Pero no para que te vaya bien a vos, pensés que se tienen que morir los jubilados. No para que te vaya bien a vos, tenés que pensar que no debe haber una salud pública que garantice el derecho a la salud, que esté en el marco de la Constitución y en todo protocolo internacional. Que te vaya bien a vos no quiere decir que no tenga que haber universidades para los hijos de los trabajadores. Y ahí está la diferencia. Con solo discutir estos temas, a ellos les genera odios. En cambio, a nosotros nos genera responsabilidades, que a veces las podemos hacer con más eficiencia, con menos eficiencia, pero es cantado que el núcleo duro que se pone detrás del presidente, los que lo silbaron a Alfonsín, los que luego aplaudían a otros presidentes, y ahora aplaudieron el que le quiten a los jubilados un aumento mínimo, y no voy a repetir todo lo que aplaudieron, pero ese aplauso está basado en odio, porque beneficios no tienen. Hoy día el productor, el campo, no está ganando plata, porque no es un problema de retención o no retención ya, es un problema de que tienen el dólar pisado para mentir que han bajado la inflación, están viviendo de la plata prestada, están viviendo de la plata de los argentinos porque está un presupuesto que dice que hay que hacer obras y no las hacen, que hay que hacer viviendas y no las hacen, que hay que cubrir la salud y no la cubren, y entonces basado en todo eso te dicen que son unos genios. Entonces no es que te están dando una mano, pero tu odio te ciega. Y lo que uno ve también es que a veces el que no tiene nada se ha dejado convencer por ese odio y también odia y ya te agrede y te maltrata. Y vos decís, bueno, ha ganado el sector al lograr que tantos años de una patria el odio esté siempre presente, ¿no? Porque vuelvo a repetir, te dicen que el odio es de ahora, pero fíjate en la historia, los fusilados, los decapitados, las heroínas y los héroes que han sido muertos porque pensaban por una patria más justa. Güemes es uno de ellos, muerto por pensar en una patria más justa. Así que no pueden decir que esa grieta viene de ahora, viene de siempre. Pero antes eran un sector minúsculo, de élite. Hoy día esa élite ha logrado, a través de la comunicación, de que las democracias del mundo le han ido dando poder a ese poder económico para que manejen la comunicación, y hoy la comunicación hace que gente que por ahí no tiene ni para comer, jubilados que no tienen tal vez la mínima, que tienen la mínima, sin embargo, se han dejado convencer por ese odio y te dicen, no, prefiero estar mal, pero que lo exterminen a los otros. Bueno, la verdad que gobiernos en el mundo que quisieron exterminar a sectores de sociedades han fracasado, no pudieron exterminar, pero sí hicieron mucho daño. Nosotros no planteamos la exterminar a nadie. Sí decimos poderle discutir con igualdad de fuerzas a los sectores poderosos. Discutirle. ¿Y cuál es la herramienta de discusión? El Estado. Y ese Estado, si los ciudadanos que menos tienen entienden que tienen que poner a personas con fortaleza para esa discusión y que el Estado no sea la misma arma con la que te van a poner un tiro en la frente y vos gustoso vas a decir, está bien porque es culpa de los otros. No. El Estado debe ser ese Estado que ordena, administra y equilibra. Ese es el Estado que tenemos que buscar. Y el no ir a votar es justamente generar más debilidad en el Estado para que los poderosos de siempre sigan haciéndote a vos tener odios, estar en la miseria, cada vez poder menos, pero te rejuveneces o te revitalizás con el odio. No te va a alcanzar, no te va a alcanzar. Un día te vas a dar cuenta que tus hijos y tus nietos van a sufrir serias consecuencias
porque vos te embarcaste en el odio de los poderosos que siempre van a estar bien, mientras vos hoy ya estás mal y seguís diciendo, está bien que yo esté mal por culpa de A. Y exterminen ese A para que yo esté mejor. No, no va a estar mejor porque estás mal por culpa de los que hoy vos estás acompañando y apoyando. Walter, sin dudas que la relación entre el presidente y el vicepresidente en el país siempre fue, ¿no?, complicada en Argentina. De hecho, cuando estuvo el gobierno de la Alianza, cuando Fernando de la Rúa fue el presidente, Carlos Chacho Álvarez renunció y le generó una inestabilidad tal que, bueno, ayudó a que todo cayera quedara en la derriba. Y la verdad es que vemos ahora que Victoria Villarroel y Javier Milei están en una situación tensa de crisis y que también perjudica a los argentinos, ¿no? Yo voy a partir primero de que ese es un error de la democracia que hay que corregir. En una etapa, el gobernador y vicegobernador o el presidente y el vicepresidente pertenecían a un mismo proyecto político. Tenían un pensamiento común. Entonces las diferencias que pudieran tener se arreglaban a puertas cerradas en discusiones internas. Cuando empezaron a ver que la fórmula tenía que ser conveniencia electoral y ya no había una unidad de concepción ideológica y de acción, empezaron a suscitarse esto en los gobiernos nacionales y esto en los gobiernos provinciales. Y cuando encima quienes son actores de eso, fórmula presidente, vicepresidente, gobernador y vicegobernador, no son políticos de verdad, son aventureros de la política, se entienden menos, porque cuando hay políticos de verdad, hasta con diferencias ideológicas, sentados adentro de donde hay que estar, dando la discusión, se pueden lograr consensos, se pueden encontrar maneras de convivencia, de una sana convivencia. Pero cuando no son de la política ya no entiende estas razones y ahí se prevalecen los egos, prevalecen el sectarismo, el individualismo y los intereses distintos que podés sentir debes defender. Como vos dices, en muchos gobiernos hubo diferencia entre presidente y vicepresidente, pero nunca sentí a un presidente insultar y agraviar a su vicepresidente. Sí diferenciarse, sí confrontar, pero agraviarse. Te puede gustar más o no gusta, o gustar menos una dirigente política con representación dada por el pueblo, por el voto. Te puede gustar más o te gustar menos, pero no te olvides su condición de género. Porque cuando se luchó tanto por buscar que la mujer, el género, sea defendido, es por los atropellos, es por las agresiones, es por la agresividad del hombre a la mujer. La vicepresidenta es un cargo de representación del pueblo, pero es mujer. Tratar de burra a una mujer ya es malo. Así sea la que está tal vez sirviéndote un café, o tal vez en una esquina con su mano extendida pidiéndote algo para llevar a su casa, para alimentar a su hijo. Tratarla de burra ya es una agresión durísima, por ser mujer. Y encima faltar el respeto a la institucionalidad es más grave. Y eso aplauden lo de la rural. Y eso aplauden, se prestaron a que una vicepresidenta no vaya. Bueno, también tiene que ver con la personalidad. Mirá, si yo soy el vice y me van a decir, ahí ya no podés ir, y es institucional, si me van a poder frenar. Claro, sí. Es parte de tu personalidad. Con una bala en la cabeza únicamente, porque yo tengo una representatividad y la tengo que hacer valer. Pero bueno, hay formas y formas, pero el agravio y la violencia que tiene el presidente para con las mujeres, somos testigos los salteños, o nos olvidamos lo que le dijo a una periodista de Metán con el agravio y con la violencia que la trató. Sí, sí, sí. Es bien bravito con las mujeres. Es bien bravitos con lo que le tienen miedo al poder. Pero hay un político, periodista, empresario en Buenos Aires que le dice de todo.
nunca vi que le conteste, ni le diga burro, ni le diga nada. Ahí pareciera ser que tiene cositas que no querría que se debatan más en profundidad, o no sé qué será, pero no le contesta. No escuché que le diga burro, que le diga nada de nada. No le dice nada de nada. Pero a la presidenta la trata de burro. Yo no estoy defendiendo a la presidenta, estoy defendiendo el género y la institucionalidad, que quede claro. Yo soy peronista. No defiendo a quienes no quieren reconocer que en la Argentina hubo un Estado que no era un Estado de derecho, que usó las armas para hacer terrorismo de Estado. Y no vengan que aquel era terrorista, no era terrorista. El Estado no puede ser terrorista nunca, porque tiene las herramientas para, a través de la justicia, juzgar a quienes tienen comportamientos reñidos con la ley, fuera cualquier el delito. Pero no atribuirte en juez y verdugo y matar, torturar, desaparecer, apropiarse. No hay negacionar. Vos podés venir de una familia y no compartir eso. Pero cuando ya negás eso, ya estás compartiendo eso. Entonces no estoy defendiendo a la persona, estoy defendiendo el género y la institucionalidad, que no haya confusión. Walter, está ya en un estudio demostrado que el argentino que más insulta en las redes sociales es el presidente de la Nación, Javier Milei. Eso como dato, ¿no? En las redes sociales, un estudio hecho es el argentino que más insulta. Pero dices bien vos en las redes sociales, porque dicen que hay hasta pruebas de que en un programa, no sé si cuando era diputado nacional, no cuando era presidente, en un medio de comunicación quiso agredir e insultar a alguien que trabajaba en ese medio y después corría por los pasillos. Entonces, también eso te muestra cómo sos, ¿no? Agredís, pero después corres. Ahora en las redes no corres porque nadie puede por las redes corretearte. Y cuando alguien te contesta, tenés miles de trolls pagos, con la nuestra. Los choripaneros de las redes, los planeros de las redes, que te salen y te agravian, como le agravian a muchos periodistas y muchos artistas, ¿no? Me parece que si no te querés dar cuenta de eso, si no ves eso, es porque estás muy enceguecido, estás con tu interior muy golpeado y muy dolido y muy destruido. Te tenés que curar de adentro para poder empezar a mirar, te tenés que curar de adentro por tu bien. A nosotros no nos hace mal que nos odies, a vos te hace mal tener odio adentro, a vos te hace mal no ver la verdad. A nosotros no nos hace mal, nosotros estamos viendo claramente qué se suscita y qué es el presidente de los argentinos. Claramente lo tenemos visto, ¿eh? Ya que estamos hablando del tema violencia, quería saludar por este medio a Lula González, una periodista salteña que todos los miércoles cubre las marchas de los jubilados en Buenos Aires para el Destape. Ayer estaba haciendo su crónica como cada miércoles. Ya no es la primera vez que le pasa. Han pasado otras situaciones donde, bueno, ayer la gasearon 4 veces durante la tarde, cubriendo la marcha, como otros periodistas también de C5N y otros medios han sufrido agresiones en las manifestaciones violentas. No son las manifestaciones violentas, en la manera violenta que tiene la policía, no solamente de federal, sino también ayer era la policía de la capital federal o de la ciudad de Buenos Aires, para cubrir, para hacer la cobertura de esas manifestaciones, ¿no? Bueno, yo claramente pongo esa responsabilidad en la ministra de Seguridad, que es la que inculca y incita al policía a ser violento. Lo premia al policía violento. Policías que ganan miserias también, que cuando llegan a su casa tienen serios problemas. A no ser que tengan manejos por izquierda, no les alcanza para llevar calidad de vida y dignidad a sus casas. Sin embargo, tienen que estar ahí golpeando a gente más débiles que ellos, porque ellos están todos protegidos y con casco. Y sus sueldos también son miserables. Hay policías que le dicen en la cara, no vengas a decir que nos defendés, tenemos sueldos de miseria, nos maltratás, nos agredís. ¿Qué nos defendés? Es mentira que nos defendés, le dicen en la cara a la ministra, que estuvo en todos los gobiernos y hizo daño en todos. Y en la década del 70
también estaba en lugares a donde también hacía daño. Entonces, es una persona que lleva la maldad de siempre. Y es la que está a cargo de incitar la violencia de la fuerza de seguridad. Y algunos serán violentos porque sí, ahí descargan y van y ahí se dicen yo gano mal y tengo que estar aquí, te pegan más duro. Y hay otros que deben sentir que capaz que si no actúan así van a perder ese mísero sueldo. Hay un conjunto de cosas, pero también la justicia debería empezar a ver a quien da la orden, ¿no? A quien incita a la violencia, al que dice que está bien pegarle a un viejo, al que dice que está bien pegarle a un periodista, al quien dice que hay que tratar a la ciudadanía a palos, al que dice que hay que meter bala. La justicia, si fuera seria y responsable e independiente, a todos ellos los tendría que estar los tendría que tener sentado en el banquillo de los acusados, haciéndole causas y que se defiendan con el debido proceso, sin ninguna duda, pero por lo menos encausarlos. No, eso no existe. Vos podés agredir, incitar a la violencia, decir que le vas a meter cañonazos al Congreso, lo que vos quieras. Ahora, te dice algún ciudadano común algo por las redes y va detenido, cuando son contrarios a ello, ¿no? Walter, se nos acabó el tiempo y vos también tenés que ir a la Cámara de Senadores porque hoy tienen mucho trabajo allí. Así que bueno, desde ya saludar a la radio, agradecerles por el espacio y a Matías, que siempre nos colabora desde la operación. Muchísimas gracias, Mati. Y bueno, nos volveremos a ver el próximo jueves. Jueves. Seguro que sí, es un gusto siempre. Así que saludos a todos. Gracias, Matías. Muchas gracias y hasta el jueves que viene. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía. Definimos tiempo y espacio. No hay mapa ni definición que nos contenga.